Roma. La construcción de un imperio. Cayo Julio César. El ascenso de César al poder se gestó por su deseo de conseguir el puesto más alto dentro del Estado romano. Parecía querer acaparar demasiado poder para sí mismo. No lo compartía con los demás. El río Rin se encuentra en el límite de lo conocido. Durante siglos ha sido una frontera natural que protegía a las tribus germánicas de la expansión romana. Ningún ejército había podido cruzarlo con las fuerzas necesarias como para realizar una conquista. Pero César no era como los demás guerreros. Podía haber ido en barco, pero ¿cómo iba a ir Julio César en un barco de remos? ¿Qué iba a hacer? ¿Poner a 8 legiones en un barco de remos e ir remando? No, tenían que cruzar marchando, tenían que llegar montados en caballo. Cruzar el Rin fue una nueva proeza de ingeniería por su alcance. El río tenía 300 metros de ancho, probablemente más, y entre 7 y 9 metros de profundidad, con corrientes impredecibles. César y sus ingenieros tenían que proyectar un puente que no solo fuera muy fuerte, sino también muy estable, y lo suficientemente grande como para que pudiera pasar por él una legión. El puente tendría que tener la longitud de 4 campos de fútbol y aguantar el peso de 40.000 soldados. A pesar de la anchura y profundidad del Rin y de sus fuertes corrientes, Julio César estaba empeñado en hacerlo. Cruzar un río de ese tamaño construyendo un puente es algo que te hace quedar muy bien con tu público en tu ciudad, pero desde luego es algo que te hace quedar aún mejor con el público que va a ver al otro lado del río y que se va a quedar de piedra cuando vean lo que estás haciendo. Con la velocidad y eficiencia de una máquina bien engrasada, los soldados de César van transformando metódicamente la madera de la zona en un puente. A cada hora que pasa, este milagro de la ingeniería se va acercando cada vez más a la difícil orilla norte del Rin. Es casi como si ahora tuviera que bajar una nave espacial del tamaño de, digamos, la mitad de Manhattan y fuera capaz de levantar edificios en el aire con alguna especie de dispositivo magnético. Sería algo que nos dejaría pasmados. No lo podríamos asimilar. Los cimientos del puente se construirían con una serie de pilares de madera clavados en el lecho del río. Cada pilar tenía medio metro de grosor. En la mitad del puente debían tener hasta 9 metros de altura para que llegaran hasta el fondo desde la superficie. Los ingenieros de César introdujeron los pilares en diagonal para dar más estabilidad al puente. Al clavar los pilares en ángulo y luego unirlos, hicieron en muchos sentidos lo que hacen los carpinteros al fabricar un caballete. Con las patas en ángulo utilizan las fuerzas para evitar que la corriente del río lo derribe y crear de esta forma un área de trabajo estable. La inclinación les proporciona mucha más resistencia contra la fuerza del río, las crecidas del río y todo lo demás. Aunque es mucho más difícil clavarlas en el fondo del río que si se trataran de pilares verticales. Tuvieron que trabajar con mucho cuidado usando estructuras de madera para clavarlas en el lecho del río. En el lado río arriba los pilares estaban inclinados en la dirección de la corriente. 12 metros corriente abajo los pilares correspondientes estaban inclinados contra corriente. Cada grupo de pilares estaba sujeto mediante una viga de unión de 60 centímetros de grosor. Luego se colocaron trozos de madera de un lado a otro de las vigas y se terminó la superficie con haces de palos firmemente enrollados. El diseño del puente en sí era innovador, pero lo más sorprendente de esta proeza de ingeniería fue la velocidad con la que se construyó. A los 10 días de ordenar su construcción, César cruzó marchando sobre su puente en dirección a su destino.